Buen día, chicos. Tomando nuestras clases, vamos a completar esta parte de en el tema flujo transversal a través de haces de tubos. En las anteriores clases lo que hemos ido viendo era flujo por el interior de tubos, flujo, después flujo por el exterior de tubos, pero ahora vamos a ver el caso de conjunto de tubos. De la parte teórica y luego vamos a analizar un problema. Entonces, trata de flujo transversal sobre un haz de tubos. Haz de tubos es lo mismo que conjunto. Entonces, con este tema estamos introduciéndonos un poco más a lo que son los cambiadores de calor. A ver, ¿por qué flujo transversal? Vamos a explicar de forma gráfica considerando uno de los tubos. Tiene un eje. Yo lo voy a dibujar. Punto medio pasa un eje. Ya. Ahora, el flujo circula en ese sentido y forma un ángulo de 90 grados con el eje. Inge, está grabando la clase. Ya grabé con el primer grupo que hacemos, ¿no? Se graba con el primer grupo. Entonces decía, la velocidad del eje con el eje del tubo forman un ángulo de 90 grados. Eso se llama flujo transversal. Entonces, para calcular el coeficiente externo, utilizamos esta expresión y el método se llama según Grimson. Grimson fue el método. Esta parte teórica ha sido tomada del Pitts y menciona a este autor como el que ha desarrollado este método, según Grimson. ¿Qué tenemos? La expresión de Nusselt igual a el producto entre C1 por el Reynolds máximo llevado a un exponente n. Después explicamos qué es Reynolds máximo. En el Nusselt tenemos el H, el diámetro externo, coeficiente de conducción a la temperatura de película. Entonces, vamos a ir aclarando. Si tenemos la sección de un tubo, ahora estamos en el caso de el cálculo del coeficiente de la película al exterior de un tubo. De esta película depende el coeficiente H sub 0. En este caso, H sub 0, coeficiente externo,
porque se refiere a la película de convección externa. Esta es película de convección forzada externa. Entonces, esta superficie externa está en contacto con un fluido externo. Este es un fluido externo. Este fluido externo a temperatura que voy a llamar de infinito. Y está en la superficie externa a sub cero. Sobre la externa tenemos la película de convección externa y juega un papel muy importante la temperatura superficial. Sobre la superficie, temperatura que voy a llamar T sub S. Entonces, es este accidente que me permite determinar esta expresión. Vemos, por ejemplo, que K, acción de deducción, lleva un subíndice F. ¿Qué significa eso? Que está evaluada a la temperatura de película. Esta temperatura de película se calcula como la media entre la superficie y la temperatura medio fluido sobre 2. Si no cambia su temperatura, aquí vamos a ver, entonces esta temperatura del fluido es un valor medio. Es decir, temperatura de entrada más temperatura de salida sobre 2. Pues vamos a ver que en el Reynolds también tenemos propiedades y esas propiedades deben ser halladas a esta temperatura de película. Bien, los tubos se conforman en arreglo. A esta disposición de tubos se llama arreglo. Hay dos arreglos básicos. Arreglos escalonados. En línea, porque sobre líneas, ya sean horizontales, verticales, se van disponiendo como se ve. También se llama disposición o arreglo cuadrangular, porque la forma básica cuadrada. Obviamente en los casos no es propiamente un cuadrado, es un rectángulo. Podemos decir que es un cuadrado horizontalmente o verticalmente. Entonces, se conoce de esa manera este tipo de arreglo en línea o cuadrangular. La distancia entre ejes de tubos es A, la distancia, y la distancia horizontal es D, es el diámetro externo, por si acaso. Ahora, la opción se llama arreglo escalonado o triangular. Otro nombre con el que se conoce también al tres bolillo, ¿no? Es una forma. Entonces, la forma básica, como se ve, es un triángulo. Es un triángulo que puede ser equilátero, 3 lados iguales, y sus 2 lados iguales, el tercero desigual, u otro tipo de triángulo. Aquí la forma básica, como hemos visto, es un... Por eso se llama cuadrangular. También, y en este caso, también se llama triángulo. Las dimensiones. La distancia horizontal vertical es A entre ejes
y la distancia horizontal entre ejes de tubos, en este caso entre ejes B. Bien, entonces, el cálculo del coeficiente, que es el externo, es la decisión de Grimson, que se requiere de un Reynolds máximo. El conjunto de tubos o del arreglo hay estrechas. Y a partir de estas partes estrechas, el fula con otra velocidad. Si el ingreso a las de tubos, la velocidad es dentro del conjunto de tubos, esta velocidad se deforma porque los estrechos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener una otra velocidad que se llama velocidad máxima. B máxima. Y el Reynolds es función de esa velocidad máxima. El diámetro externo sobre la viscosidad cinemática. Como ven, lleva el F, que debe ser hallada a la temperatura de película. En la expresión de Grimm, las constantes C1, y el exponente n se dan en una tabla que se identifica en este caso 2. La velocidad máxima en el pasaje mínimo de flujo. En este caso, el pasaje mínimo es a esto llamamos pasaje mínimo. Que en este caso se puede evaluar fácilmente. Distancia denominada pasaje mínimo es A de vertical entre ejes menos diámetro medios y diámetro medios sumados nos dan un diámetro completo. Entonces, A menos el B. Y del arreglo triangular o escalonado, unidades de pasaje mínimo. Aquí hay solo una, A menos D. Decía, en este caso hay dos posibilidades de mínimo. Tenemos esta posibilidad y esta otra. Es decir, a este vamos a llamar pasaje mínimo 1 y esta otra pasaje mínimo 2. Entonces, lo que es evaluar los dos valores y elegir el menor valor de esto. Entonces, sobre la base del pasaje, calcula la velocidad máxima. En cuadrangular o en línea, el pasaje mínimo es igual a menos verificado. Por tanto, la máxima se calcula como, de acuerdo a la expresión B infinito, antes tubos por A menos D, siendo A menos D el pasaje mínimo. Escalonados o el pasaje mínimo es el menor valor de A menos D medios, como indicado, y pasaje mínimo es esta diagonal, que se calcula también fácilmente. Si conocemos este cateto que
Y conocemos este otro cateto que vendría a ser la mitad entre esta distancia. Para aplicar, podemos hallar esta diagonal disminuida por diámetro medio. Entonces, de esa manera tenemos esta expresión. Entonces, es la otra posibilidad de pasaje mínimo. Aclarando más, esta es la expresión de pasaje mínimo 1. Expresión de pasaje mínimo 2. Y determinando cuál es el menor valor, se calcula la velocidad. En caso, voy a volver a escribir la velocidad máxima para tubos escalonados. Se escribe como B infinito por A medios sobre el menor valor de pasaje. Bien, como ven, las formas de la velocidad son diferentes, ¿no? Hay que tener cuidado en esto, ya que en línea o tubos cuadrangular es B infinito por A, lo que hay en el numerador. Y para tubos escalonados, lo que tenemos en el numerador es B infinito por A medios. ¿No? Son expresiones diferentes. Bien, entonces obtení el valor del índice y obtenidos estos valores del coeficiente y el exponente, calculamos el del Nusselt, obtenemos el coeficiente h, que es el coeficiente externo. Esa forma de cálculo para 10 o más tubos, aquí estamos indicando, para haces 10 tubos de profundidad, dirección del flujo. ¿Qué significa esto? Si esta es la dirección esta es la dirección del fluido, contabilizamos el número que tenemos en la fila. A manera de matriz, identificamos filas y columnas, ¿verdad? Entonces, nos interesa es conocer cuántos hay en la fila. Por ejemplo, aquí podemos identificar que 3 hay en la dirección del flujo. En este caso, si esta es la del fluido, bueno, por la forma, no es igual la cantidad de tubos por fila. Por ejemplo, en esta fila hay 1, en esta hay 2, etc. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? El mayor número de tubos por fila. Por ejemplo, aquí, pues que el número de tubos por fila es de 2. Hay 2. Entonces, estas son menores a 10. Por tanto, lo que es sobre el valor de H para 10 o más tubos, corregir según el número para 3 tubos o corregir para 2 tubos. Y esa corrección o ese factor de corrección se encuentra en otra tabla. Bueno, aquí está cómo obtener el cono y el exponente n. Dos veces de A sobre D y B sobre D. Recordemos que A es la distancia en vez de tubos vertical
y B, distancia entre ejes de tubos horizontal. Entonces, en relación B sobre D y A sobre D, que adquieren ciertos valores. Por ejemplo, para A sobre D tenemos unos 25, unos 5, hay más valores que estos. Y para tubos en línea y tubos escalonados tenemos otros valores. Tenemos 4 valores para tubos. Y para escalonados tenemos 2, 4, 6, 8 valores. No se puede, por decir algo, para un valor de A sobre D 2,5 es C sub 1 y N, no es posible. Se deben trabajar con estos valores, no con otros. Tanto D como para B sobre D. Entonces, estos valores están normalizados. Repito, no se puede extrapolar menos, bueno, no se puede interpolar menos extrapolar. Bien. Para la corrección, si el número es menor a 10, se utilizan estos factores. Se trata de un solo tubo, los factores para tubos escalonados y para tubos en línea, 0,68, 0,64. Si el número es 2, 0,75, 0,8, etcétera, etcétera. Fíjense que a medida que nos acercamos al valor de 10, los valores prácticamente se 0,99, casi es 1. ¿Verdad? Entonces, a ver, un ejemplo. Supondremos que el número de tubos en la dirección de la corriente es 4. Significa este factor. Significa que la relación H para 4 tubos sobre H para 10 tubos, es igual. Para tubos escalonados, 89. Por tanto, si queremos el valor del coeficiente de convección cuando tenemos 4 tubos, tenemos que multiplicar 0,89 por el hallado para 10 o más tubos, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos el coeficiente para el caso de 4 tubos. Y así, si es en línea, el factor va a ser 0,9. Entonces, el factor cambia. Y de esa manera corregimos el coeficiente de convección. Entonces, esa es la teoría del tema de haces de tubos, el coeficiente de convección externo, haces de tubos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, a un problema. Yo tengo aquí la teoría. Aquí está el problema. Dice, por el exterior de un tubo triangular o escalar 1,5 pulgadas con relaciones A sobre D igual a 2 y B igual a 1,25, es decir, 15.000 kilogramos por hora de aire con flujo transversal y velocidad de 2 metros por segundo. Antes del haz de tubos, es decir, esto es B infinito, disminuyendo su temperatura de 80 a 45 grados. Calcular el número de tubos de 1,2 requeridos, suponiendo que la temperatura de la superficie externa de los tubos se mantiene constante a 10 grados centígrados. Bien,
Entonces, la posición de tubos, como ven, es triangular o arreglo triangular o escalonado. Tenemos, volviendo a la figura, entonces, aquí está la disposición triangular. Si la dirección en la que se mueve el fluido es esta, antes del haz, la velocidad es v infinito. He visto ya, esta velocidad se deforma en estos espacios estrechos. Entonces, este fluido tiene un dato de temperatura en la entrada. La entrada es esta. 1, tenemos una temperatura. Y esta sería la salida. 2, y tenemos como dato también una temperatura de salida. De temperatura que tenemos es de la superficie. En la superficie tenemos una temperatura de su S, creo que es de 10 grados. El fluido, en este caso es aire, ingresa con un flujo másico y con una velocidad conocida de infinita. Entonces el problema nos pide hallar la cantidad de tubos necesaria para conformar este cambiador de calor de flujo transversal. Bien. Entonces, resolviendo, lo primero que hacemos es recurrir a la 19 y con el dato de 1,5 pulgada, que es el diámetro normalizado, encontrar el diámetro interno y el diámetro externo. Como tenemos también datos A sobre D igual a 2 y B a 1,25, podemos a estas distancias, la distancia vertical A resulta milímetros, y de esta otra expresión, la distancia horizontal, 60,375 milímetros. Para determinar las propiedades, temperatura de película, temperatura de superficie más temperatura media, la temperatura media, temperatura de salida sobre 2. Como tenemos datos, entra a 80 y sale. Resulta la temperatura media 2,5 grados. Y con esta temperatura media, temperatura de superficie, hallamos la temperatura. Para las propiedades, vamos a la tabla A4 y determinamos a la de película el coeficiente K, la viscosidad eta específico. Y también aprovecho para hallar la temperatura media, el calor específico. Después vamos a ver la razón. Bien, como el arreglo es triangular, calculamos el pasaje mínimo. Tenemos dos posibilidades de pasaje. Como ya tenemos el valor de A y el diámetro externo, resulta mínimo 1, 24,15 micros. Y para el pasaje mínimo 2, reemplazando, encontramos 27 milímetros. Comparando ambos resultados, que el menor es el pasaje mínimo 1. Y con este pasaje 1 calculamos la velocidad máxima. Para tubos escalonados, V infinito por A medio sobre el menor valor de pasaje mínimo. Resulta 2,4 metros por segundo. Si la velocidad V infinito, aquí tenemos, es 1, la velocidad máxima prácticamente se ha duplicado. 1,2 a 2,4 es el doble. Bien, máxima, ahora calculamos el Reynolds máximo. De acuerdo a la expresión, velocidad máxima por el diámetro externo sobre cinemática.
Usamos los valores y encontramos 7010,58. Para aplicar el método de Grimson, una condición de régimen de flujo, pues turbulento, no interesa, directamente con el valor de Reynolds máximo encontrado. Para los coeficientes, para el coeficiente le expusimos a la tabla 77 del PITS. Entonces, estos valores, vamos a la tabla, acá está. Se trata de los valores de, tenemos A sobre D2, o sea, A sobre D y B sobre D 1,25. Para tubos escalonados, E sobre D es 1,25. Trazamos una línea recta. 25. Y encontramos para una relación A sobre D2, el valor del coeficiente C sub 1 es 0,452. Está. Y el valor de I es 0,568. Está acá. Si les agarramos el coeficiente N para luego encontrar el Nusselt. Aquí tenemos los valores. Reemplazamos. Encontramos de 79,1. De la expresión de Nusselt despejamos H, que es el coeficiente, reemplazamos valores y en coeficiente de 3307, coeficiente externo. Ahora, en la expresión de calor, vemos que si tenemos la sección de uno de los tubos, lo que estamos haciendo es, en base a la película, de esta película hemos encontrado el coeficiente externo. Rodeando la superficie externa tenemos el fluido externo, que es el aire. El fluido externo constituye el aire. Hemos visto que el aire cambia su temperatura desde una temperatura de entrada a una temperatura de salida. Por tanto, tenemos que trabajar con una temperatura media. El calor se transfiere de la superficie externa al aire por convección forzada externa, subcero externo. De esa forma. Bien, entonces la expresión de calor es, voy a hablar si quede claro esto, calor por convección externa es coeficiente externo, área externa y por las temperaturas. Bueno, si es enfriamiento, ¿qué significa eso? Que más bien se dirige del aire a la superficie externa del tubo. Ya que la superficie es menor, creo que es 10. Entonces, el aire está calentando la superficie externa del tubo y, por supuesto, a través de la conducción, el calor
por el espesor y con caliente el aire que va circulando internamente, pero no nos interesa qué fluido circula, con qué temperatura, etc. Lo que estamos analizando es la parte externa. Entonces, este calor por convección es H externo por el área externa, la área que estamos llamando A sub 0, y por las diferencias. Como el fluido externo es mayor, entonces T baja menos temperatura de superficie. Este es el calor, está escrito acá. Lo que nos interesa es el área, vamos a encontrar la cantidad de tubos. Los despejando, tenemos esta expresión, y en esta expresión, sin embargo, necesitamos el calor. Es el calor por convección. Haciendo este calor por convección debe ser igual al calor sensible perdido por el aire. Este tipo de balances ya lo hemos analizado, por ejemplo, en el tubo único, flujo por el interior. Hemos empezado los calores por convección interno, externo, convección y impresión de calor sensible. Es decir, flujo másico específico de temperaturas. Temperatura de entrada menos temperatura de salida. Esta expresión se quiere del flujo que es dato, no hay problema. El calor específico. Este debe ser un calor específico medio, es decir, a la media. Este calor específico encontrado a la temperatura media del aire. Entonces, recuerdan la tabla de propiedades, está el calor específico a la temperatura media. Entonces, ese es el propósito. Dar el calor sensible con ese calor específico. Aquí está el valor de calor específico para la temperatura. Entonces, emplazamos el calor sensible, en este caso perdido por el aire. 100.031 calorías por hora. Igualando, más bien, reemplazando el tercero, hallamos el área. Y el área igual a 74 metros cuadrados. Esta área, que es el área externa o superficie, la convertimos primero a una longitud total equivalente. Esta área, como es área externa, es perímetro externo por longitud. Despejando la longitud total, área externa sobre perímetro externo. Resulta 70,8 metros. Es una sola tubería, pero podemos constituir un cambiador de calor de semejante longitud, que es lo que se hace, se parte dividiendo entre el tramo. Como es dato, es 1,2 metros, dividiendo un valor de 392, donde vamos a 392 tubos. Entonces, el cambiador de calor se de 392 tubos. En un arreglo como el que hemos visto, triangular, debe ser de 392. Ahora, etapa que se llama etapa de disponer estos 392 de triangular
Entonces, de ahí saldrá la cantidad de filas, cantidad de columnas. Vamos a calcular el número de filas y el número de columnas. El número de columnas. Y en función a esta cantidad de columnas se dimensionará el cambio, algo como esto. Este es el cuerpo del vector de calor constituido por esta cantidad, 392 tubos, que va a tener una longitud básicamente del tramo. Entonces aquí tenemos tubos dispuestos en un arreglo triangular como este. La física es un arreglo y esta constituye la entrada y esta constituye la salida. Constructivamente resultará algo como esto. De entrada, más o menos así. Una boca de entrada y una boca de salida. Es decir, en el cambiador de por esta sección ingresará el fluido y por esta otra sección saldrá el fluido. Estoy viendo flujo transversal. Las dimensiones, etcétera, etcétera, se van determinando sobre la posición de 392. Qué ancho tendrá, qué longitud tendrá, todo depende de cómo vayamos disponiendo de lo básico, los tubos. Todo eso corresponde a la etapa de diseño, que determina las dimensiones finales del cambiador de calor. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, bueno, antes de concluir, ¿qué alternativas de problemas en este tipo de... Bueno, hemos visto ya una que consiste en determinar la cantidad. Otra alternativa podría constituir cono de salida. ¿A qué temperatura saldrá de un cambiador de flujo transversal que tiene como dimensiones, tiene como números, etcétera, etcétera? Y tal vez una tercera alternativa, ¿a qué temperatura debería encontrarse la superficie de un cambiador de calor para, etcétera, etcétera, etcétera? Y en el lado, miren ustedes Picasso, el problema sugiere un arreglo triangular, ¿verdad? Ustedes resuelvan con un arreglo cuadrangular con las mismas relaciones de A sobre D y B sobre D, solo que el arreglo sea cuadrangulencia de cantidad de tubos. ¿En qué caso es más en triangular? Entonces les va a dar una pauta. ¿En qué casos podemos tener menos cantidad de tubos? Seguramente van
encontrar la cantidad de tubos es menor, pero otras razones, aunque aquí es menor que en este caso, porque se prefiere un arreglo cuadrangular, ya tiene que ver con un aspecto mantenimiento. Aquí los espacios son muy estrechos y aquí son más holgados, por tanto el mantenimiento de las superficies externas es más fácil en este caso, ¿no? Entonces son temas que los vamos a ir viendo en la parte de cambiador, ¿no? Porque un tipo de arreglo es preferible a otro. Bien, eso sería entonces hoy y nos encontramos el día de mañana con el tema de condensación y acción, ¿no? Con eso, tema de convección forzada. Bien, chicos, entonces nos encontramos el día de mañana con ese tema.